Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Parra, gastrónomo y cocinero profesional de acá de Colombia. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una receta que me gustó mucho la historia, me gustó mucho cómo se hace. Esta receta viene desde los llanos. ¿Y qué fue lo que pasó? Hace muchos años, primero les voy a decir el nombre, se llama amarillo a la Monseñor. Es una receta muy típica de acá de Colombia, una receta que tiene muchos años de antigüedad. Y la historia curiosa es que iba a llegar allá a los llanos, iba a llegar como visita el párroco de la época, el monseñor, y el chef de ese entonces, el chef principal, lo cogieron de sorpresa, no sabía qué hacer, no sabía qué preparar, y cuando le avisaron que había llegado el monseñor, lo que hizo fue improvisar con todo lo que tenía a la mano, generando una especie de gratinado de pescados con mariscos. Y al final, cuando lo sirvió, el monseñor se lo comió, le gustó demasiado, entonces se acercó a la cocina, buscó quién era el chef y al preguntarle el nombre del platillo, el chef, al ser algo improvisado, solamente le dijo, es de color amarillo y era para el monseñor, entonces se llama amarillo a la monseñor. Y así fue como nació la historia del nombre de nuestra preparación. ¿Y cómo se prepara y con qué se acompaña? Simplemente vamos a usar pescado. Necesitamos un pescado, en este caso tengo un filete de tilapia. Aquí ya lo tengo un poco adobado para que fuera cogiendo sabor. Lo vamos a adobar con un poco de páprica, le podemos poner un poquito de comino, un poquito de cúrcuma para que vaya cogiendo esos colorcitos, un poquito de curry para que vaya cogiendo como ese colorcito amarillo. Adicional, esta va a ser como la base, nuestra proteína. Es muy importante que sea un pescado ya así en filete, que no tenga espinas, que no haya tener piel, porque ese pescado es el que nos va a dar la base cuchareable para nuestro mello la monseñor y va a ser como la base rica de nuestra preparación. Aparte le vamos a saltear unos camarones, aquí los tengo frescos, vamos a saltearlos con buena sazón, buen sabor, vamos a irlos mezclando y los vamos a hacer en una salsa criolla. Para la salsa criolla tenemos tomate, cebolla de rama y un poco de cilantro. Adicional a eso le vamos a agregar un poco de pimentón, también si ustedes desean le pueden agregar champiñones o cualquier otro vegetal que se le asemeje. Adicional, vamos a acompañarlo. Bueno, luego de que tengamos esta mezcla de nuestra salsa criolla, vamos a hacer una especie de bechamel rápida. Entonces necesitamos mantequilla, harina y un poco de leche. Acá tengo un poco de leche que la mezclé tengo de 200 mililitros de leche y 50 de crema de leche. La mezclé un poco porque me gusta la textura que genera y el sabor. Y aparte vamos a hacer un poco de arroz y vamos a hacer tajas de maduro porque es con lo típico que acompañamos este plato en nuestras regiones de Colombia. Entonces, para comenzar, quiero comenzar con los acompañantes, ya que esto es una receta rápida, es una receta muy fácil de hacer. Ya les voy a mostrar de utensilios. Vamos a necesitar un aceite de fritura, pues una olla con un aceite de fritura. Vamos a necesitar una ollita para hacer nuestro arroz. Y vamos a necesitar, puede ser un wok o una sartén para hacer nuestros pescados. Adicional a eso es muy importante que pongamos a hacer con, con anterioridad un fondo de pescado. Yo les voy a enseñar un poco hacerlo de manera rápida, ya que necesitamos muy poco de este fondo. Entonces, en este caso lo voy a hacer en sartén. Para hacer un fondo de pescado rápido, ¿qué podemos usar? Lo que tengamos en casa. Recuerden la historia que les acabo de contar de este chef, que las mejores recetas a veces salen improvisadas con lo poco que tengamos. Entonces, simplemente, ¿qué es? Vean este pescadito, yo tenía este filetico de pescado, este era un pescado seco que habíamos usado para otras recetas, me había sobrado un poco, estaba en buen estado, tenía su conserva pues en frío, entonces lo dejé climatizar y simplemente lo voy a sellar un poco, lo voy a desmenuzar un poco porque solamente quiero es sacar el sabor, no vamos a usar ninguno de los vegetales. Recuerden que vamos a hacer una salsa criolla. Entonces aprovechemos todo esto que tenemos. Entonces primero vamos a hacer mis amplas de los vegetales. Corté la base del pimentón, se lo agregamos a nuestra olla. Le corto
en la punta también, todo lo que vaya sobrando. Le puedo dejar caer un par de semillas para que nos agregue un poco ese sabor picosito. La cebolla vamos a organizarla y así mismo a medida que la organizamos le vamos quitando la primera capa de piel, las dos primeras que son las que tienen como decir los poquitos trazas de tierra final, aunque esté limpia. Es mejor siempre quitarle estas dos primeras capas y el resto vamos a agregarlo acá a nuestro fondo. Vamos a partir acá. Igualmente vamos a aprovechar, vamos a quitar la parte más expuesta, que es la que puede tener microorganismos. La pelamos bien y vamos a separar la piel y esta capita nos sirve para nuestro fondo. Entonces así es como se hace un fondo. Pueden hacerlo de pescado, pueden hacerlo de pollo, pueden hacerlo de res. Y el fondo, ¿cómo se hace? Simplemente es determinar la proteína que nos va a dar el sabor. También puede ser un fondo solo de vegetales y agregarle varios vegetales y dejarlos cocinar un ratico en agua. Entre más cocine mejor porque más sabor va a tener, más nos va a ir sacando todo hasta el máximo provecho de nuestros sabores. Por ejemplo, de acá voy a aprovechar, me gusta echarle un poco de la raíz de la cebolla, ya que esta tiene microorganismos de los buenos, de los que nos va a dar demasiado sabor. Entonces, bueno, tengo la cebolla, le puedo agregar acá una base de nuestro cebollín, le podemos echar tallos de cilantro, el tallo del cilantro tiene demasiado sabor, entonces los podemos separar acá de las hojitas y así mismo agregarlo. Todos los vegetales que ustedes crean que nos dan sabor nos sirven para nuestro fondo. Voy a dejar que tatemar un poco, que quemen un poco aquí, que vayan soltando ese saborcito también al final ahumado y mientras tanto también le puedo echar un poco de vegetales secos. En este caso tengo un poco de pimentón molido, tengo acá un poco de ajo y le voy a echar un poco de hierbas aromáticas que también nos van a aportar al olor de nuestro fondo rápido. Entonces, siendo así, vean, tengo una mezcla de pescados con vegetales y especias. No le voy a agregar sal, la idea es que se quede un fondo neutro y ya con este fondo luego podemos hacer cualquier tipo de preparación. Acá tengo un poco de agua, la voy a poner a calentar un poco en nuestra tetera mientras esto nos va cogiendo ese colorcito y ese olorcito un poco leve a quemado, que es el que nos va a dar como esa sazón al final, muy rica, ahumado. Listo. Ya les enseñé cómo hacer el fondo rápido, va a ser importante para nuestros mariscos y para nuestra bechamel. Entonces, bueno, vamos a tener acá nuestro fondo. Vamos a ir haciendo nuestro arroz. ¿Cómo hacemos el arroz? Tengo acá, esta receta para una persona, tengo acá 100 gramos de arroz, me va a servir el agua que estamos calentando, cogemos una ollita, una olla honda con tapa y lo vamos a poner aquí a nuestro fuego. Vamos a agregarle a nuestra olla un poco de aceite y vamos a nacarar el arroz. Entonces aceite, el arroz y vamos a comenzar a revolverlo. ¿Esto qué nos ayuda? Nos ayuda a que quede un arroz más suelto. Vean, acá ya está. Huele muy rico nuestro fondo. Entonces ahora sí vamos a agregarle nuestra agua. Como esta receta para una persona, no voy a necesitar mucho, por eso lo hice en sartén. Pero la idea es que ustedes lo hagan en una olla honda con la cantidad de líquido que ustedes vean pertinente, la que necesiten. Esto de fondo luego lo desgrasan, si les suelta algún tipo de grasa, y como lo desgrasan, lo dejan enfriar, la grasa se va a separar del líquido, con la ayuda de una espumadera lo podemos quitar todo, que quede clarito, y lo podemos envasar en bolsas o en frascos y tenerlos en el congelador para cuando los necesitemos, sacarlo de manera rápida y así usarlo. Huele exquisito y ya lo tengo ahí en el fondo. Seguimos con nuestro arroz. También, si por ejemplo queremos, con ese mismo fondo podríamos hacer el arroz, pero en este caso quiero que se me diferencien los sabores, que nuestros acompañantes sean más neutros y que no todo me sepa mariscos.
Entonces voy a hacer un arroz básico, un arroz sencillo, pero que es muy rico. Entonces le eché un poco de aceite achotado, eso nos va a ayudar a que el arroz quede un poco más amarillito. El achote es una semilla que suelta un pigmento. Simplemente esa semilla se le agrega a nuestro aceite, se deja varias horas a que suelte todo este pigmento, se cuela y ya tendríamos nuestro aceite achotado. Aquí ya tenemos nuestro arroz. Me voy a ayudar dándole sabor con un poquito de cebolla de rama. Le agregamos acá. Esta no la vamos a servir, solamente le voy a agregar unos poquitos para que vayan soltando ese sabor. Lo voy a ir revolviendo. Eso nos va a ir dando ese saborcito a cebolla bien rico. El arroz se va volviendo un blanco perlado. Esta es la manera de perlar el arroz. Y ya cuando esté así blanquito, que eso qué quiere decir, que nos hizo como una protección, una capa de protección el aceite, ese primer sellado que va a hacer que nuestro arroz quede más suelto. Entonces ahora sí, como le echamos 100 gramos de arroz, vamos a agregarle 250 de agua. Normalmente serían 200, que es 2 por 1, pero esto es un arroz premium, un arroz que necesita un poco más de agua para llegar a su punto de dureza al dente que necesitamos. Con mucho cuidado echamos el primer envión de agua y luego ya finalizamos, porque recuerden que está bien caliente nuestra sartén y nuestra agua. Revolvemos, se levanta rápidamente el olor de la cebolla, está un poquito, el agua se vuelve un poco amarillenta por nuestro aceite achotado y aprovechamos para agregarle un poco de sal. Ya cuando tenga la sal, volvemos a mezclar para que se incorporen todos los ingredientes y vamos a empezar a dejar que comience un burbujeo lento. En este momento es un burbujeo muy rápido que hace que se nos esté evaporando muy rápido nuestro arroz. La idea es que se evapore y ya cuando esté en burbujeo lento va a generar una cosa que se llama, o nosotros la llamamos unos ojitos. Los ojitos que es que ya comienza a asomarse el grano del arroz, empieza a bajar el nivel del agua y en ese momento lo vamos a poner al mínimo de fuego que podamos. En ese momento está en medio, lo vamos a poner al mínimo, más mínimo que podamos y lo vamos a tapar aproximadamente unos 15 a 20 minuticos. Entonces esa es la forma rápida de hacer arroz o como lo hacemos acá en Colombia, para que nos quede sequito, para que nos quede sueltecito, que no nos vaya a quedar pegajoso. Entonces listo, aquí nuestro fondo ya está en ebullición, eso es lo bueno de hacerlo en sartén, tiene una ebullición muy rápida, el olor es magnífico y este es el que vamos a ahorita recuperar en un bolsito con lo que vamos a ayudarnos a hacer nuestra bechamel. Entonces listo, tenemos acá nuestro fondo y voy a aprovechar para ir haciendo las tajadas. Recuerden, primero quiero hacer los acompañantes para mostrarles después la facilidad de nuestro plato y que luego nos enfoquemos en nuestro plato principal, que es muy rápido y sencillo de hacer. Para asegurarnos, no sé si ya les conté, este plato termina siendo gratinado. El gratinado nos va a mejorar casi cualquier preparación y esto lo aplicó este chef y ya siguió así, por eso gustó tanto. Porque ¿qué hizo? Todo esto lo llenó de queso por encima, lo metió en un horno de barro en ese entonces y quedó delicioso, quedó así gratinado y eso es lo que vamos a aplicar hoy. Vamos a tener acá nuestro horno, lo vamos a ir precalentando. Si no tienen horno se pueden ayudar con un soplete. Si no tienen soplete simplemente pueden dejar que el queso se derrita muy bien y ya agregarlo al final, lo podemos derretir en una sartén y agregárselo al final por encima, no se vayan a preocupar si no tiene un gratinador. Listo, nuestro arroz ya comenzó con un burbujeo mucho más rápido, entonces, mucho más lento, perdón, ya está burbujeando ya más despacio, ya está empezando a sumarse nuestro arroz. Entonces, como les conté, esa es la señal de que lo tapemos y que le bajemos el fuego al mínimo. Y así mismo vamos a esperar unos 15-20 minuticos a que esté. El arroz va a terminar de absorber ese líquido y nos va a explotar como debe ser. Listo, seguimos acá con nuestro aceite. Tengo aceite de fritura, un aceite común de palma y tengo acá ya nuestro fondo. Apagamos nuestro fondo, puede ser en este mismo, un colador
porque como les digo, queremos solamente el caldo. Y le vamos a agregar nuestro líquido. Necesito muy poco, por más o menos unos 100 mililitros o menos de fondo. Con con media taza está más que suficiente. Esto que nos quedó lo podemos ya desechar porque ya estaría usado varias veces, o si vemos que quedó muy entero, usarlo en otro fondo. Listo. Siendo así, ya tenemos acá nuestra taza de fondo. Veamos, un fondo oscuro, un fondo muy rico. Me salió los 100 mililitros que necesitaba. El olor es muy contundente porque lo que hicimos fue que en esa agua juntamos todos los sabores de todos nuestros vegetales y de nuestra proteína. Entonces, como les expliqué, así mismo sería con una carne, pues si hiciéramos un fondo de res o de pollo. Solamente es agregar los huesos del pollo. En este caso yo tenía ese pedacito de pescado, también podríamos usar huesos, la cola, las aletas de los pescados, que también funciona muy bien. No siendo más, vamos con nuestro segundo acompañante, que es muy tradicional acá en Colombia, que es la tajada de plátano maduro. A esto le llamamos plátano acá en Colombia. En otros países ni siquiera se ve de este tamaño, sino que la confunde con una banana, pero este es un poco diferente, es un poco más llegando a la verdura. Es dulce como la banana, pero sí necesita alguna transformación para que sea rica al comer. Hay personas que se lo comen así directamente, es muy parecido al banano, pero como les digo, al ser un poco más grueso, un poco más insípido, siempre se recomienda darle transformación. ¿Qué es darle transformación? Cocinarlo en agua caliente, o si no fritarlo, o si no asarlo, para que no quede así crudo, sino que le generemos esta transformación de los azúcares y nos queda un plátano un poco más dulce. Entonces listo, tenemos acá las tajas, simplemente lo cogemos así y vamos a generar de acá unas 3 tajadas de maduro, más o menos de este grosor, para nuestro acompañante. También lo podemos hacer en cuadritos pequeños, lo podemos hacer alargaditas, la podemos hacer en moneditas, de cualquier manera que se les ocurra para emplatar mejor. Abrimos acá nuestro aceite, vamos a revisar eh, que esté en la temperatura. La temperatura perfecta para este plátano es que nos haga un burbujeo muy rápido y nos ayude a flotar rápidamente, pero que no esté en punto de humo nuestro aceite, porque lo que va a hacer es ponernos un color muy negro en nuestro plátano. Recuerden, este plátano tiene muchos azúcares en su interior, entonces va a quedar por fuera muy negro y por dentro muy duro, muy crudo. Entonces simplemente revisamos con la punta de nuestro plátano, vemos que todavía está muy frío el aceite, entonces los reservamos acá en un momento y esperamos, porque si los agregamos desde frío, lo que va a pasar lo contrario, nos va a quedar un plátano muy blanco y adicional muy lleno de grasa. Cuando lo saquemos se va a absorber toda esa grasa que le dimos desde frío. Entonces la idea siempre es en caliente. Entonces, no siendo más, vamos a comenzar con nuestra receta principal, nuestro amarillo a la monseñor. ¿Con qué quiero empezar? Con un poquito lo más largo. ¿Qué es lo más largo? Nuestra salsa criolla. Para nuestra salsa criolla necesitamos una sartén. Vamos aquí a encenderle un poco de fuego porque vamos a ir agregando algunos ingredientes en orden. Entonces tenemos acá nuestra sartén. Me voy a ayudar acá de un Turmix. Estas herramientas nos facilitan mucho el trabajo, nos facilitan mucho la vida en la cocina, ya que esto no necesita tanto espacio como una licuadora, pero sí nos va a ayudar a triturar todo mucho más fácil y rápido. Para eso voy a cambiar este vaso con nuestra crema de leche a un bowl. Vamos a limpiar esto muy bien. Limpiamos acá muy bien. ¿Por qué estoy haciendo eso? Para que ustedes vean que si tenemos las cosas ocupadas, necesitamos siempre buscar el mejor medio para hacer nuestras preparaciones. En este caso, este vaso nos va a ayudar más. ¿Por qué? Porque esto es alargado y no nos va a salpicar. Entonces agregamos nuestros tomates, le voy a quitar acá la base, los voy a agregar con semilla y todo porque lo que quiero es que queden muy húmedos, que queden muy aguados
para que se nos vayan deshaciendo y así nuestra salsa tenga un poco de cuerpo más ligero. Entonces vamos primero con nuestros tomates, vamos a triturarlos acá un poco. Aumentamos la velocidad. Y vean cómo nos va agregando líquido. Vamos haciendo así. Va cediendo la piel, va cediendo las semillas. Vean cómo nos va generando como un jugo de tomate espeso. Vamos dándole vueltecitas, le vamos ayudando un poco a nuestro turnix. Lo vamos revolviendo. Y vean, como les dije, esto es como decir una licuadora manual. Con paciencia y ayudándole un poco nos genera prácticamente un jugo de tomate, que es lo que necesitamos para nuestra receta, así con un poquito de carnosidad. La idea no es que nos quede líquido de todo, que nos genere ese sabor en boca con el poco de tomate, que nos va a quedar así un poco picado, más no deshecho del todo. Entonces ya agregué lo más líquido primero para que tenga tiempo de irse evaporando, para que vaya cogiendo sabor a medida de que vaya cerrando. Cerrando no, a medida que se vaya evaporando, va a ir caramelizando y nos va a dar mucho sabor. Vamos a usar acá nuestra cebolla. Vamos a partirla en cuadritos un poco más pequeños para que nuestro turno la pueda hacer de una manera más rápida. También si queremos lo podemos hacer manual, lo podemos hacer en licuadora pero bajo pulsaciones para que nos quede un poco grueso. Y por último también lo podemos hacer solamente con un poco de cuchillo o con un procesador de alimentos de esos que llamamos pica todo, que también nos va a ayudar a que nos quede una salsa pastosa sin mucho esfuerzo. Entonces vamos a agregarle aquí nuestro turmeric un poco, nuestra cebolla. Esta sí no quiero que me quede así un jugo, sino que simplemente me genere una pastica. Bien, perfecto. Perfecto para nuestra salsa. Vean, queda así como una pasta de cebolla. Vamos a agregarla, que quede con cuadritos porque queremos texturas también. Y listo. Ya teniendo nuestro tomate y nuestra cebolla en el fuego, que van a ir caramelizando o se van a ir evaporando, vamos a continuar con el resto de ingredientes para dejar nuestra salsa lista. ¿Cuál es el resto de ingredientes? Vamos a agregarle nuestra cebolla de rama y por último, ya cuando vaya a estar, vamos a agregarle nuestro cilantro. Entonces me gusta quitarle esta primera capa a la cebolla, ya que es una capa muy fuerte que también puede contener impurezas y adicional sabe un poco más fuerte que las demás capas, un poco más astringente. Entonces listo, me gusta quitarle esta primera capa y ahora sí, vamos a picarlo irregularmente, no que ni muy pequeño ni muy grande, solamente hacer así para generarle una capita de verde a nuestra salsa. Lo vamos a ir cortando así de a poco, de a poco, de a poco. Perfecto. Y ya, cuando tengamos así este poquito, lo agregamos acá a nuestra salsa criolla. Ya teniéndolo así, revolvemos un poco, ya se van homogenizando nuestros sabores. Es una salsa pastosa con mucha presencia de trocitos, de trozos grandes también, de tomate, de cebolla, que eso al momento de gratinarlo se van a terminar de transformar y al momento de que nuestro comensal entre el cuchillo con el tenedor le vas a ver, como decir, cuando han hecho de pronto tomates asados o si de pronto han hecho tomates horneados, nos va a generar esa sensación en boca que es tan rico, que es el tomate casi deshecho, pero todavía con carnosidad y con un sabor muy exquisito. Ya nuestro aceite debe estar listo. Retiramos acá
le bajamos ya a fuego porque ya llegó a la temperatura que necesitábamos y vamos a agregar nuestras tajadas. Terminamos nuestra salsa con un poco de páprica y vamos a agregarle un poco de ajo, un poco de olor con nuestras especias secas y va a terminar con un poquito de comino, ya que eso lo usaban mucho en la receta original. El comino, la cúrcuma y el color. Ya les muestro el color porque lo vamos a utilizar ahorita, porque queremos que nos quede la preparación amarilla. Por eso se llama amarillo a la Monseñor, porque así mismo le quedó al chef que la creó. Ya tenemos la salsa, vean, es una salsa pastosa, roja muy bonita, con trazos morados y verdes, de todo lo que le picamos. El olor a comino mismo aumenta. Y listo, entonces lo vamos a dejar ya en fuego bajo, nuestra salsa, para que vaya caramelizando de a poquito. Inclusive hablando de caramelizar, eh, le pueden agregar un poco de azúcar y recuerden siempre agregarle nuestra sal. El azúcar lo que ayuda es que nos va a neutralizar un poco los sabores fuertes de nuestros vegetales. Pero igualmente recuerden que como esto va a ir disminuyendo y disminuyendo su cantidad de líquido, va a ir transformando esos azúcares en un caramelo, semicaramelo, que es lo que al final se nos quema. Entonces simplemente es ir revolviendo que naturalmente nuestros vegetales van a tener ese azúcar natural sin necesidad de añadidos. Listo, lo dejamos ahí, que vaya burbujeando, que vaya secando un poco. Nuestro aceite ya está listo. Vamos a agregar nuestras tajadas. Comienza el burbujeo rápido que les conté, nos flotan rápidamente y así. Solamente es agregarlas un momentico, que vayan cogiendo todo ese calor, que se nos transformen rápidamente y enseguida las vamos a retirar en un bowl con papel. Vamos a tener acá papel absorbente de cocina que nos va a ayudar ahorita a retirar nuestras tajadas y que se vayan secando. Ahora sí, vamos con nuestra receta principal. Para nuestra receta principal, el día de hoy escogí un wok. Lo pueden hacer en una sartén, lo pueden hacer hasta en una olla, como ustedes deseen. Entonces, para el wok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calentarlo muy bien. Vamos a agregarle un chorrito de nuestro aceite achotado. Ese amarillo del achiote nos va a servir mucho en el color de nuestra receta. Y ya teniéndolo así, vamos. Primero, me gusta sellar nuestro pescado. Lo vamos a sellar por los dos lados con delicadeza. Igual si se nos... Esperamos que, muy importante, esperamos que nuestro aceite caliente un poco para que haya un sellado parejo y que no se nos desjugue mucho nuestra proteína. Entonces, como les contaba, me gusta sellar primero el pescado como para dejar esos trozos de sabor en nuestra sartén, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que luego lo vamos a retirar y lo vamos a tener separado para nuestro embalaje o para cuando lo vayamos a emplatar. Ahora sí, ponemos nuestro pescado, rápidamente suena, eso quiere decir que está bien caliente nuestro aceite, nuestro caldero. Lo vamos a sofreír un poco. Recuerden que esta receta termina en el horno gratinando, pero tampoco es una cocción larga en el horno. Entonces todo lo que le introduzcamos debe estar ya listo para consumir, debe estar ya en el punto final o que le falte solamente un poco de calor antes de llegar a nuestro consumidor final. Revisamos nuestras tajadas, va muy bien. Vamos a revisar por acá nuestro arroz. Abrimos rápidamente, cerramos, vemos que ya está. Me gusta cerrar rápidamente, que no bote mucho vapor. Lo vamos a separar, a tenerlo aquí a un ladito, ya está listo. Ya tenemos nuestro arroz, están nuestras tajadas, que son los acompañantes por excelencia. Nuestra salsa cada vez se va evaporando más, se va poniendo más rica. Vamos a dejarla ahí en el fuego. Y ya nuestro pescado, como es un pescado delgado, eh, un pescado que no tiene piel y que es solamente un filete, está muy rápido. Entonces simplemente con ayuda de una espátula lo vamos a separar y lo vamos a girar.
Ya les voy a mostrar que quedó como necesitamos. Recuerden que todas nuestras proteínas el día de hoy nos deben quedar amarillas. Entonces ya tenemos acá nuestro pescado amarillito, ya para saltear nuestros camarones y terminar con nuestra salsita, la salsa criolla que tenemos junto a nuestra especie de bechamel gratinada en el horno. Entonces listo, nuestro pescado ya lo volteé por lado y lado. Ya solamente nos queda es ir partiendo nuestro pimentón, que va a ser uno de los ítems que nos va a dar mucho sabor. ¿Cómo lo parto yo? Así, les voy quitando toda la vena, que es la vena más pesada para el colon. Guardamos el resto, le quitamos semillas, porque recuerden que nuestro fondo ya tenía un poco de picor, entonces no quiero más de esto. Entonces, listo, teniendo acá nuestro pimentón, que nos va a aportar mucho sabor, lo voy a picar en cuadritos, a picar el mini brunoise. Entonces vamos partiendo, primero en julianas, revisando todo va muy bien, y luego las julianas las convertimos, las cambiamos y las convertimos en brunoise, que son estos cuadros pequeños que se nos deshagan un poco más, entonces no va a tener tanta presencia en boca, pero sí va a estar todo el sabor en la preparación. Entonces, listo, tenemos acá nuestra base para el salteado y para nuestra preparación. Ya nuestro pescado es un pescado que está muy rápido, vean como quedó doradito, quedó amarillito, por lo que les dije, simplemente lo adobé con un poco de páprica, un poco de cúrcuma y un poquitico de color. Entonces eso nos generó este colorcito amarillo tan característico. Listo, ya tengo aquí nuestro wok, lo tengo con el aceite donde hicimos nuestro pescado, ya que ya tiene mucho sabor a pescado, que es lo que nos va a ayudar a que nuestro pimentón le aporte más. Agregamos siempre en caliente para que nos haga un sellado rápido, que comience incluso a transformarnos los sabores a un poco ahumados, y eso nos va a dar mucho sabor. Dejo que se sofría ahí un poco nuestro pimentón y aprovecho para sacar nuestras tajadas de maduro, que ya están listas, ya tiene un color dorado bonito. Las retiramos, aunque fueron muy rápidas, con un color muy bonito y saben dulces, tienen notas muy dulces que nos ayudan a complementar todos estos sabores de nuestro plato. En lo personal me gusta mucho y me parece que la clave del éxito de la cocina es que haya de todo en un solo plato, ácido, dulce y salado. Eso es lo que, si logramos armonizar estos sabores, va a ser un éxito todo lo que hagamos. Ya tengo el pimentón, vamos a agregarle nuestros camarones con mucho cuidado. Esta receta es solo para una persona, entonces aproximadamente con unos 12 camarones está bien. Ya vamos a ayudar a nuestros camarones con un poquito le voy a echar un poquito de curry, muy poco, para que nos ayude con ese color y ese sabor y el olor. Vamos a agregarle un tris de color. Recuerden que el color no sabía nada, solamente nos da un poquito de sabor, pero hay que saber cuánto echarle. Me gusta echarle una pizca muy pequeña de canela, eso nos realza un poco el sabor y nos da un sabor con notas ahumadas al final, pero muy poco, solamente una pizquita. Y vamos con nuestro ajo y agregarle nuestra páprica. Es muy especiado, la idea de estas recetas es que tengan muchas especias. Y vamos a agregarle sal. Y ya estando todo mezclado, comenzamos a saltear. ¿Cómo se saltea? Simplemente hacemos fuerza hacia arriba y frenamos, hacia adelante y frenamos, hacia adelante y frenamos, y rápidamente nos genera un salteado parejo y homogéneo, donde se nos convierten nuestros mariscos, quedan blancos grisáceos en este amarillo tan bonito y perfecto. Recuerden, no vamos a dejarlo mucho tiempo, está muy caliente, ya están listos para que no se nos pongan muy cauchudos. Estando así, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí vamos a comenzar a preparar nuestra preparación. Vemos acá donde vamos a emplatar, puede ser así, puede ser en un molde, donde deseemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregarle
una capa, les voy a mostrar por este lado para que vayamos siguiendo el paso. Entonces les voy a agregar nuestra salsita criolla. Entonces agregamos una capa, ¿cierto? Ya tenemos una base de sabor. Vamos a agregarle nuestro filete así entero para que sea como la sorpresa final. Está nuestro filete de pescado. Luego le voy a agregar otra capita de nuestro guiso, de nuestra salsa criolla, así con los pedacitos grandes de tomate, con los pedacitos grandes de cebolla, ¿cierto? Y ya cuando la tengamos, ahí sí le agregamos nuestros camarones con nuestros pimentones. Vean cómo vamos generando capas y capas de sabores. Nuestros pimentones se caramelizan, generan una textura muy rica, unos colores y unos olores muy deliciosos que llaman la atención. Tenemos ya casi todo listo. Ya haciendo más, recuerden que teníamos este fondo. Vamos a volver a encender rápidamente nuestro fuego. Vamos a agregarle un poco de mantequilla. Vamos a agregarle la mitad. Vamos a agregarle 50 gramos de mantequilla. Vamos a agregarle 40 gramos aproximadamente, 35 gramos de harina. Cuando se nos derrita un poco más la mantequilla. Vamos a derretir la mantequilla en este saborcito que le acabamos de generar. Eso es una bechamel rápida. La bechamel es básicamente eso, hacer un roux. El roux va a ser un poco oscuro. Va a ser el roux es mantequilla con un poco de harina y luego para convertirlo en bechamel le vamos a agregar nuestra leche con crema de leche y un poco de nuestro fondo, que es el que nos va a dar ese sabor contundente a mar, que es lo que estamos buscando en esta receta. Ya se nos derritió la mantequilla, vamos a agregarle rápidamente nuestra harina. Perfecto. Vamos a revolver. Eso nos va a generar una pasta. La pasta va a comenzar clara y a medida que vaya estando en el fuego se va a oscurecer más y más. Listo, ya tenemos acá nuestro rubean, es una pastita que se va generando. Le podemos agregar un poco más de harina, porque esto va a ser lo que nos va a espesar nuestra leche para que se convierta en bechamel. Recuerden que la bechamel es la base, es una de las salsas madres de la culinaria y es la base para muchas sopas, para muchas salsas y muchas cremas. Entonces, listo, y ahora sí tenemos nuestra base, nuestro roux, vamos a agregarle nuestro fondo. Perfecto. Nos levanta muchos olores rápidamente a mar, nos termina de compactar y ahora sí vamos a generar nuestra bechamel con nuestra leche y crema de leche. Revolvemos rápidamente para que no nos quede muy grumosa. Vamos aligerándola, también podemos usar un globo o un batidor. Yo lo voy a ir haciendo así porque es un poco, como es para tan poquitas personas, para solo una porción, no me genero muchos grumos así que digamos. Entonces vamos haciéndolo, revolvemos un poco y listo. A este nos vamos a ayudar con un poco de color porque queremos que nos quede amarillo, que no nos vaya a quedar blanco como la bechamel. Ya nos coge rápidamente un color amarillento que ya les vamos a mostrar junto a todo lo amarillo que ya tenemos, por eso es el amarillo a la monseña. Listo, ya tenemos acá nuestra bechamel. Vamos a dejar que hierva un poco, que vaya soltando el exceso. Perfecto, el exceso de líquido de nuestra leche. Eso sí, no podemos dejar que se nos seque mucho porque de pronto el toque de crema de leche que tenemos se nos puede cortar. Simplemente vamos a dejar así, que vaya hirviendo un poco. Y procedemos ahora sí a nuestro gratinado. Aquí ya tenemos nuestra bechamel, que es perfecta para nuestro gratinado. ¿Qué necesitamos para eso? Vamos a agregarle nuestra salsa. Aquí van a ver cómo queda, es un amarillo muy bonito, con mucho sabor. Agregamos que cubra, pero que no nos quede como una sopa ni una cazuela. Solamente que cubra nuestra salsa.
A esto le vamos a agregar crema de queso crema por encima. Recuerden que esto se va a derretir, entonces lo podemos hacer así en cucharadas. Esto se va a derretir y se va a mezclar con todo. Y luego vamos a terminar con queso rallado por encima, que lo que voy a hacer es bastante queso, porque la idea es que nos quede bien gratinado. Entonces voy a gratinarlo así rápidamente, bastante queso, mucho cuidado. Depende del recipiente que tengamos, también es más o menos queso, porque la idea es que quede gratinado, pero que no se nos bote. Entonces, listo. Tenemos acá nuestro queso y se lo vamos a agregar por encima, bien distribuido, para que se nos funda en nuestro horno rápidamente y se nos derrita igualmente. Solamente quiero que se derrita un poco en el horno y vamos a terminar con un soplete al final que nos va a dar esos colores característicos. Vamos a revisar un poco, ya veo que cogió muy buena temperatura. Voy a aprovechar trapos siempre bien secos. Abrimos acá, perfecto. Sacamos, ponemos acá, pueden ver la textura del queso, la textura que nos dio el queso crema, la salsa de chamel. Es una salsa, un plato amarillo muy bonito. Y vamos a flamearlo acá un poco. Lo flameamos rápidamente. Lo flameamos rápidamente. Apagamos. Le voy a poner nuestro cilantro, ¿cierto? Y recuerden nuestro acompañante. Tenemos acá este plato que nos combina muy bien. Y va con nuestro arrocito. Sueltecito que nos quedó. Y nuestras tajadas de plátano maduro. Ese es el acompañante por excelencia de, nuestra, de nuestro amarillo a la Monseñor. Ponemos aquí para decorar un poco. Y perfecto, espero que lo hagan en sus casas. Hasta luego.